Voy, dándole a reproducir. Ya. Gracias. Bueno, entonces, yo les voy a hablar de fiebre amarilla, malaria, hepatitis virales y Andrés después les va a hablar de abscesos hepáticos y de diarreas, que son los temas que tienen para el quiz. Entonces, primero la malaria. Pues ya la habíamos visto la tutoría pasada, entonces la vamos a pasar un poquito rápido. Son todos los agentes etiológicos que son del género Plasmodium. En nuestro medio es importante el Plasmodium falciparum, primero porque es el más común y segundo porque es el que causa cuadros más complicados, porque afecta a cualquier órgano y no hay necesidad de que el glóbulo rojo esté fortalecido con esfingomielina que esté viejito. Entonces, él puede infectar glóbulos rojos recién nacidos, digámoslos así, o sea, recién producidos, sin ningún problema. El otro que es importante es el Plasmodium vivax, porque él tiene la capacidad de provocar cuadros crónicos. Nosotros dos son el Plasmodium ovale y el Plasmodium malariae, que pues en realidad no se ven tanto y tienen cuadros clínicos típicos de malaria. Pues. Es el ciclo biológico de los Plasmodium. Entonces, recordemos que es una enfermedad vectorial, ¿no? Entonces necesitamos un zancudo, bueno, una zancuda específicamente, porque ellas son las que se alimentan de sangre, que es del género Anopheles. Y ella va a picar a una persona infectada y se lleva los gametocitos del plasmodium. Y bueno, pues ese gametocito necesita un pH ácido que consigue en el estómago de la Anopheles para poder madurar. Y una vez madura en el sistema gastrointestinal del mosquito, ellos fecundan, se unen y van hacia las glándulas salivares de, el, de la Anopheles. Entonces, esos esporozoitos que están en las glándulas salivales van a ser inoculados en la persona cuando la Anopheles pica al siguiente humano para alimentarse de sangre y en aproximadamente 30 minutos se van a esconder en los hepatocitos y ahí se van a volver trofosoditos y ese trofosito va a ir al vaso y después de reproducirse y formar un esquizonte, eh, ese esquizonte se va a romper y va a liberar melosoditos y esos melosoditos o pueden quedarse en el hígado o van a entrar en los glóbulos rojos. Y el melosodito que está en los glóbulos rojos se va a volver un trofosodito y estalla la célula y como la célula por dentro tiene más melosoditos, esos melosoditos van a llegar a más glóbulos rojos y pues también van a tener productos de desecho que van a liberarse en sangre y eso es lo que va a causar el cuadro de fiebre, esos desechos metabólicos. Luego van a volver a esconderse y vuelve a empezar el ciclo. Entonces, va merozoito, trofozoito, estalla el glóbulo rojo, se liberan los desechos y encima pues está habiendo una lisis masiva de glóbulos rojos. Inicia la respuesta inmune que va a ser mediada por interleucinas pirógenas. Y como es algo muy rápido y es como todos estallando a la vez, el paciente va a sentir primero escalofríos, después la fiebre por la reacción pirógena y después pues sudoración por el hecho de que ya bajó la fiebre el cambio de sensación térmica y todo eso. Los melocitos van a entrar a nuevos glóbulos rojos, lo cual va a suponer el final de la respuesta inflamatoria y pues vuelve a empezar el ciclo que les acabo de mencionar. Y por eso la triada malárica que ya conocen, que es, bueno, esa la voy a decir después, pero pues ustedes ya conocen la triada malárica. Entonces la transmisión. La principal en zonas tropicales es la vectorial, pero también puede ser transmitida de manera vertical, o sea que es parte del síndrome de Torch, y también puede ser transmitida por transfusiones o por trasplantes de órganos que pueden estar afectados. Entonces, por ejemplo, transfusiones que incluyan glóbulos rojos y trasplantes, por ejemplo, de hígado. Bueno, lo que les decía de la actividad malárica, escalofríos, fiebre intermitente y sudoración, entonces escalofríos antes de la fiebre y sudoración después de la fiebre. También va a haber anemia progresiva porque se están lisando un montón de glóbulos rojos
Hepatosplenomegalia porque esos son los órganos que se encargan sobre todo de, digamos, manejar los desechos que se dan de la lisis de los glóbulos rojos y pues va a haber muchos de esos. Y pues vamos a tener también cuadros sistémicos o neuropaludismo, pero son situaciones un poco más raras. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Primero, epidemiológico, o sea, yo voy a pensar en que alguien tenga malaria si viene en una zona en la que haya anofeles y en las que haya malaria. Entonces, por ejemplo, toda la zona del noroeste colombiano es una zona malárica y también Panamá, pero digamos hay varias otras zonas en las que no se ve tanto la malaria. El diagnóstico clínico, que es pues que tenga la actividad malárica, que tenga su anemia, que pueda tener o no su hepatosplenomegalia, y pues se confirma siempre con el microbiológico, que es la gota gruesa. Ahí les puse, pues les había dicho que son los dos más importantes, el falciparum y el vivax, para que vean cómo se ve un glóbulo rojo que está infectado por estos dos microorganismos. Y pues finalmente está el diagnóstico serológico. Ahora, las hepatitis pueden ser infecciosas o no infecciosas. Las no infecciosas, bueno, no me he escrito, pero pueden ser causadas por drogas, alcohol, enfermedades metabólicas autoinmunes, pero las que nos vamos a centrar son en las virales, que pueden ser por infecciones virales sistémicas, como la mononucleosis, que es causada por el virus de Epstein-Barr, citomegalovirus o la fiebre amarilla, de la cual vamos a hablar ahorita más adelante, o pueden ser infecciones hepatotróficas, que son los virus de la hepatitis, desde la A hasta la E. Pero vamos a hacer énfasis en A, B, C y D, porque en realidad el virus de la hepatitis E es muy similar al de la hepatitis A. Entonces, el virus de la hepatitis A es un virus ARN no envuelto que se transmite de manera fecal oral, igual que el E. Él tiene un periodo de incubación de entre 1 y 6 semanas y está presente en bilis y por ende también en las heces y en la sangre en la fase final del periodo de incubación y en la fase preictérica. Entonces, va a ser 2 semanas antes y 1 semana después de la fase ictérica. Y en ese tiempo lo que vamos a encontrar es que haya inmunoglobulina M antivirus de la hepatitis A, que significa que es una infección aguda, ustedes ya saben, IgG antivirus de la hepatitis A, que puede significar una infección previa o pues muy rara vez, en realidad esta tiende a ser únicamente aguda, pero podría complicarse. Y en cuanto a los laboratorios, vamos a encontrar transaminasas elevadas en la fase aguda, bilirrubina directa elevada en pacientes ictéricos y pues podría ser que se altere la fosfatasa alcalina. ¿Qué manifestaciones clínicas tiene? Síntomas prodrómicos, que ustedes saben que es la típica gripa, no se diferencia qué virus podría ser. Luego lactericia, hepatomegalia, y pues puede causarse otras cosas como prurito, ustedes saben que la bilirrubina aumentada causa prurito, artralgias y síntomas gastrointestinales. Ahora, ¿se puede complicar? Claro. No lo hace generalmente, pero pues para que tengan en cuenta algunas complicaciones, puede causar una hepatitis fulminante, insuficiencia renal aguda, eritema multiforme, colestasis prolongada e insuficiencia hepática aguda. Bueno, el virus de la hepatitis B es un virus ADN que se transmite mayormente de forma sexual y parenteral. Él tiene un periodo de incubación de 4 a 26 semanas y la patogenia, como en todos los virus hepatotróficos, está basada o es mediada por la respuesta inmune. O sea, no es que el virus en sí esté lisando las células del hígado, sino que el sistema inmune, intentando matar el virus, va a matar células hepáticas. Entonces tiene diferentes presentaciones, que puede ser una hepatitis aguda con recuperación, una hepatitis crónica no progresiva, una enfermedad crónica progresiva cirrosis, una hepatitis fulminante con necrosis masiva, o puede ser una persona portadora sintomática. Y recuerden que la hepatitis B es de todos estos virus el que más porcentaje de veces se complica a un carcinoma hepatocelular.
¿Por qué? Porque tiene lo que vamos a ver aquí, la proteína HBX, que está implicada mucho en el cáncer. Por eso es lo que le da una tasa mayor de complicación a hepatocarcinoma. Entonces, ¿qué otros hallazgos serológicos vamos a ver? Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B significa que hay una infección activa. Y el hecho de que haya anticuerpos contra el antígeno de superficie significa que o ha tenido una infección previa o se aplicó la vacuna. Ese es el que nos miden a nosotros cuando nos piden que nos hagamos una titulación de anticuerpos contra hepatitis B. ¿Qué más? Antígeno E, que implica que hay replicación activa, y anticuerpos contra el antígeno B, que implica que hay una reducción en la replicación, porque ya tenemos anticuerpos dirigidos hacia un antígeno implicado en ella. Antígenos contra anticuerpos, perdón, contra el antígeno core, que pueden ser IgM o IgG. Ustedes ya saben que eso significa qué tan agudo o crónico es el cuadro. Y pues podemos buscar el ADN del virus directamente si queremos cuantificar la carga viral. Y pues primero, Dani, una intervención. Qué pena. Es que yo recuerdo el que tiene más probabilidades de causar hepatocarcinoma, casi el 100% es la hepatitis C. no, El problema es que la hepatitis B, al ser más frecuente que la C, produce más casos de hepatocarcinoma. pues esto no Hola. es, o sea, sí, pero no. La hepatitis C lo que pasa es que se cronifica en la mayor parte de los casos. Pero la hepatitis B se asocia más con hepatocarcinoma porque tiene esa proteína, la HBX, y porque como es un virus ADN, se mete directamente en el ADN de la célula y en el ciclo celular. Pero sí es la hepatitis B la que más se asocia. Porque, o sea, es sí lo que tú dices, o sea, la X está asociada a procesos de cáncer. Pero es lo que te digo, o sea, como la hepatitis C se asocia más a generar cirrosis, Pero es cirrosis. pues, pues la cirrosis evoluciona al final a Pero es muy hepatocarcinoma. la hepatitis B. La hepatitis B evoluciona más a cáncer que la hepatitis C. O sea, la hepatitis C produce un cuadro más crónico que muchas veces se va a cirrosis, pero no necesariamente a cáncer, porque tú puedes dejar al paciente en un estado cirrótico por muchísimo tiempo, pero en la hepatitis B a veces ni siquiera pasa por la etapa de cirrosis para llegar a cáncer. Bueno, es que eso es lo que recordaba, no me acuerdo. Y pues, que no me acuerdo de qué clase, pero igual, para que lo tengan en cuenta, ¿no? O sea, ustedes también. Digamos, o sea, no recuerdo cuál es el porcentaje en los pacientes de hepatitis B que van a cáncer, pero en cuanto a los de hepatitis C, es solamente como el 1%, 1 a 4% de los pacientes con hepatitis C que desarrollan hepatocarcinoma. O sea, digamos que también hay que estar pendientes de eso como complicación, pero es por la cronificación del proceso más que porque el virus la cause directamente. En la hepatitis B, el virus directamente causa el hepatocarcinoma. Y creo que el porcentaje es mayor de personas infectadas con hepatitis B que desarrollan hepatocarcinoma. Bueno, ahora la hepatitis C. Volvemos a un virus ARN, el único ADN es la hepatitis B. Lo que hace que este virus se cronifique tanto es su alta tasa de mutación. Entonces, cuando el cuerpo ya, listo, construir los anticuerpos que era, ya puedo matar esta cosa, la cosa muta y ya no sirven los anticuerpos. Principalmente este se transmite por vía parenteral, pero también puede ser transmitido por vía sexual y por cualquiera de las otras vías de los virus, pero pues es principalmente parenteral. La incubación es de 4 a 26 semanas. En lo que les decía, la infección se cronifica en un 70 a 85% de los casos, mientras que solamente el 1 al 4% de los pacientes van a desarrollar un hepatocarcinoma.
Las presentaciones de la hepatitis C en su fase aguda puede ser asintomática, puede ser sintomática leve o puede ser ictérica. La hepatitis crónica también puede ser asintomática o puede presentar fatiga y síntomas leves. Y en las fases avanzadas ya hablamos de cirrosis, hablamos de, pues ustedes saben que las complicaciones de cirrosis incluyen hipertensión portal, también podría causar una encefalopatía hepática, una falla hepática y el carcinoma hepatocelular. Ahora, ¿qué hallazgos vamos a encontrar para la hepatitis C? Anticuerpos contra la hepatitis C 4 a 10 semanas después de la infección inicial, ARN del virus de la hepatitis C que confirma que se está replicando, aumento de las transaminasas por lo que estamos listando células hepáticas y pues otras pruebas de función hepática alteradas y rara vez se hace biopsia de hígado o una elastografía. La hepatitis D de defectuosa porque necesita la presencia del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B para ser capaz de replicarse. Si no, no es capaz. Entonces, vamos a ver que él necesita que sea o coinfección o sobreinfección sobre un proceso de hepatitis B y si no, no va a hacer nada. Entonces, ¿es grave? Sí. ¿Por qué? Porque va a aumentar la respuesta inmune contra el hígado infectado, porque va a tener ya de por sí la hepatitis B y encima vamos a agregar la hepatitis D, entonces va a aumentar bastante la respuesta inmune, que recordemos que es lo que causa el daño hepático en las hepatitis. Entonces, vamos a encontrar que hay antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, va a haber anticuerpos contra el virus de la hepatitis D directo, puede haber un aumento de las enzimas hepáticas, incluso puede haber un tiempo de protrombina prolongado. ¿Qué presentaciones tiene? Pues en su fase aguda, los similares a los de la hepatitis C, ictericia, fatiga, dolor abdominal, fiebre y malestar general. Si se vuelve crónica, va a ser una fatiga persistente que se va a acompañar de pérdida de peso y puede haber síntomas de descompensación hepática. Y también podría causar una hepatitis fulminante porque, como les digo, va a aumentar muchísimo la respuesta inmune. Entonces, dependiendo, ustedes saben, del inóculo, podría llegar a ser una respuesta inflamatoria tan grande que sea una hepatitis fulminante y se nos murió el paciente. Bueno, ahora la fiebre amarilla. Lo que les decía, también este virus tiene su parte de trofismo por el hígado, pero no es principalmente por el hígado. Es un cuadro que nació en África, es una zoonosis y ocurre en lugares montañosos o selváticos y tiende a expresarse más bien subclínicamente o tiene una clínica inespecífica, entonces muy probablemente esté subdiagnosticada. Entonces, vectores. Tenemos vectores de ciudad y vectores de selva. Los de ciudad son los que están aquí a la derecha. El primero que vemos, el de más arriba, es el Aedes aegypti. Y el segundo, el de abajito, es el Aedes albopictus. Y los que tenemos aquí abajo son los vectores de selva, que son el Aedes leucocelaneus y el género Hemagobus en general. Entonces, tienes tres posibles etapas que son temprana, en la cual puede haber ictericia. Vamos a encontrar un signo de Fayet que significa que tiene fiebre y bradicardia, que es inusual. No es patognomónico, pero es común de la fiebre amarilla. Y puede haber hematemesis. La remisión es lenta porque hay mucho daño endotelial, porque tiene mucho trofismo por este tejido. Y en muy pocos casos hay una fase de intoxicación. Entonces ese virus se va a empezar a replicar en riñón, en hígado y en el endotelio vascular, pero de manera masiva, lo cual causa un mayor daño. En su diagnóstico, pues la clínica, cuando es específica, cuando es inespecífica tocaría hacer más pruebas. El hemograma, se puede hacer un cultivo viral, pero solamente hasta el sexto día. Fijación de complemento y en algunos casos, cuando ya estamos en una etapa de intoxicación, biopsia de hígado. ¿Cómo se previene?
La vacunación, recordemos que la vacuna contra la fiebre amarilla es de un virus atenuado y que las defensas, digamos así, que se producen duran 10 años y control vectorial. Bueno, ahora me toca a mí. Este, vamos a empezar con los abscesos, perdón. Entonces, tenemos que los abscesos hepáticos pueden ser producidos por bacterias, hongos, emiltos o otros parásitos que pueden afectar, como son el caso de las amebas. Y puede ser el árbol biliar como infecciones localizadas o como parte de una enfermedad sistémica. ¿A qué hago referencia con el árbol biliar? Si afecto el árbol biliar, que es como el drenaje de la bilis, que viene tanto del hígado como pues, de la vesícula y todo esto, puedo favorecer la colonización de uno de estos patógenos. Porque también hay dos cosas, pueden llegar por vía sanguínea o por vía ascendente, que sería pues una posible, por ejemplo, en miltos o bacterias. Hongos es más raro, más sin embargo no es descartable la posibilidad y pues depende qué tipo de hongo, ¿no? No puede ser un hongo de micosis superficial. Dentro de las infecciones bacterianas se encuentran el Staphylococcus aureus como el causante del shock tóxico, la Salmonella typhi en la fiebre tifoidea, el Treponema pallidum en la sífilis, ya sea secundaria o terciaria, y la Bartonella hensel en el arañazo por el gato. Como ya había dicho, la colangitis ascendente, o sea, que se inflame el conducto biliar o lo que sea el árbol biliar, es un factor de riesgo predisponente hasta esto, para esto. Entonces, aquí tenemos este diagrama, y me lo robé de internet. Tenemos que los abscesos piógenos son mucho más frecuentes que la mediana. Eh, digamos, la epidemiología, el causante de esto, están las enterobacterias, el estreptococo, microaerófilos y anaerobios intestinales. El más frecuente en estos casos suele ser la E. coli, la principal causa, pero pues pueden ser otros, como ya hemos dicho. Suele suceder en mayores de 50 años de edad. Este es más frecuente en diabéticos o con personas con tumores, inmunosuprimidos, y pues estos siempre van a tener múltiples abscesos. Es muy raro encontrar un solo absceso piógeno. En cuanto a la mediano, la causante de la entamoeba histolítica, netamente esa, son más frecuentes en menores de 40 años, más frecuentes en hombres, y pues normalmente es un único absceso solitario y ubicado a la periferia, a diferencia de los piógenos, que normalmente están más ubicadas hacia el centro, o sea, sin tocar los bordes. En la clínica tenemos que esto va a ser en ambos casos. Va a ser un dolor en el hipocondrio derecho, irradiado al hombro, aparición brusca o súbita de fiebre, escalofríos, diaforesis nocturna. ¿A qué me refiero con diaforesis nocturna? Es la sudoración. O sea que se le baja como la presión, por así decirlo, y empieza a sudar, sentir frío y se le baja la fiebre. Vómitos, anorexia, malestar general, pérdida de peso, hepatomegalia dolorosa, ictericia patología biliar. O sea, estas ictericias que se originan a causa de tanto el piógeno como el amibiano va a ser a expensas de bilirrubina directa. ¿Por qué? Porque se obstruye el drenaje por la propia inflamación del hígado, del árbol biliar, entonces no puede drenar y se acumulan los niveles de bilirrubina directa. No va a ser indirecta, pues sí puede haber elevación de transaminasas, pero no va a ser indirecta porque pues de gran parte del hígado va a estar todavía bien, sanito. Entonces los mecanismos para que se contagie esto, como ya hemos dicho, colangitis ascendente, derivación enterobiliar, colitiasis, litiasis intrahepática, drenajes biliares, bacteremias, perforaciones del tracto gastrointestinal o algo criptogenético. Hay algo más raro que es la translocación de bacterias, pero pues no tiene como mucha relevancia. Los laboratorios tenemos que para detectarla o sospecharla tenemos la anemia, pues porque pues
absceso que está consumiendo ahí nutrientes, sustancias, también hace hemólisis de lo que le pase por ahí. Y pues obviamente al expandir el absceso va a expandir la zona como de sangrado, de sangre, etcétera. Leucocitosis, porque se elevan, normalmente va a ser a decirse a expensas del piógeno. Normalmente se pueden elevar los neutrófilos con mononucleares de pronto. Y la mediano, el problema de la mediano es que las amebas no se dejan comer. O sea, son Terminator, entonces se pueden elevar sobre todo mononucleares, pero pues va a ser muy raro que nuestro sistema inmune pueda controlar eso efectivamente. Como ya hemos dicho, se elevan las fosfatas alcalinas y las transaminasas del hígado. Pues por lo mismo, la fosfatasa alcalina recordemos que es específica para el árbol biliar y se eleva por la inflamación que se genera en este, por la infección en el hígado. Se eleva también PCR porque es un proceso inflamatorio activo. Si quieren ser más específicos para, por ejemplo, el piógeno, se le puede pedir una pro- procalcitonina. Esa va a ser más específica ante procesos bacterianos. Se eleva más en eso. Este, Serológica se le puede tomar muestras serológicas de la entamoeba histolítica o de las bacterias, también si ya están haciendo bacteremia o una sepsis. Hay algo en especial, es que nuestro sistema inmune no puede como tal fagocitar y destruir en un inicio a la entamoeba, pero esta le llega a su ciclo de vida y se muere. Lo que pasa es que deja esos, por así decirlo, detritos celulares, esos marcadores, esos antígenos libres, llegan a nuestro sistema inmune, los fagocita, los procesa, los presenta y muestra una respuesta inmune montada. Entonces, por eso podemos hacer pruebas serológicas. No porque nuestro sistema inmune sea capaz de combatir la entamoeba, sino porque se aprovecha los detritos celulares que queden, cogen esos antígenos y los procesa. Ya. El hemocultivo, pues si es una bacteria, ¿no? Obviamente. Y ya. De estudios de imágenes tenemos la radiografía, también está eco, TAC y resonancia magnética. En el caso de la radiografía tenemos que podemos observar niveles hidroaéreos por si se abscesa. Bueno, perdón, si se abscesa no. Si se hay como una fuga y produce como que el aire se acumule en la cavidad peritoneal, o sea, en la barriguita, y pues se le ve como, digamos, el diafragma. Entonces eso se le dice niveles hidroaéreos. Intrahepático también, de pronto la cápsula que se vea inflamada. Y pues ya también se puede observar derrame pleural, sí por proximidad, no me acuerdo bien cómo se le dice eso, pero por proximidad, digamos, la infección puede transcurrir hacia el pulmón. Entonces eso puede provocar por ejemplo, en bacteriano, un empiema. Y pues el empiema todo lo que conlleva. En tratamiento, pues el, bueno, si es piógeno, antibióticos y también el drenaje percutáneo si se puede. Hay algo aquí interesante que es al momento de, por ejemplo, tomar una muestra. Digamos, ustedes ven eso y tienen tres posibilidades: absceso, tumor o bueno, hay otro que es como un tumorcito de sangre. Pero bueno, son dos opciones: absceso y tumor. Ustedes tienen que mirar si es un absceso amebiano o piógeno, o si es un tumor. Entonces ustedes le van a tomar una biopsia o a drenar, lo que sea. El tumor directamente se va a ver diferente por la densidad en el TAC sobre todo. Y respecto a, por ejemplo, tomarle una muestra, pues sí, también se le puede decir biopsia al, al, al absceso. Al piógeno se le puede tomar desde el centro a la periferia todo, o sea, se va a encontrar la misma bacteria que está causando, etcétera. Más sin embargo, si es un amebiano, el amebiano se tiene que tomar la muestra alrededor del borde del absceso. Si usted toma la muestra en el centro del absceso, no va a lograr atrapar a la entamoeba para examinarla. Tiene que ser sí o sí
en la periferia, o sea, en el borde. ¿Por qué? Porque la entamoeba va a estar ahí multiplicándose y comiéndose a los hepatocitos, toda célula que entre va a estar al borde, nunca en el centro. Bueno, aquí más de lo mismo. Tenemos pues como otra comparación, la frecuencia, este, la, la epidemiología, la clínica. Algo que es más olvidó decirle, en el piojeno normalmente va a haber más fiebre y acá pues menos, ¿sí? O sea, no va a ser tan notorio. Y como ya hemos dicho, aquí vemos en el TAC, como el absceso está más ubicado a la periferia, más pegadito a la cápsula, y aquí en el piógeno son múltiples, ubicados más o menos en el centro, y pues se diferencian. Aquí otro ejemplo, el piógenos y amebiano. Y pues este es el tratamiento, ¿no? Metronidazol. Más drenaje, si está muy grande. Aquí más de lo mismo. Tenemos como más epidemiología, la frecuencia de los síntomas, los escalofríos. Vemos que en el piógeno son más frecuentes. La prueba serológica obviamente va a ser más frecuente en el amebiano, porque pues es el único agente causante, ¿no? En cambio el piógeno, también al ser un absceso, bueno, al ser un absceso no se van a propagar las bacterias, nosotros normalmente ya vamos a tener antígenos positivos ante ese, esa bacteria posiblemente, entonces no va a salir positivo y tampoco es que esté haciendo una bacteremia. En cambio, lo que ya les he hecho, serológica positiva para el tamado histolítico. Entonces, como captura y hace una respuesta inmune, se puede detectar más fácilmente. Porque pues normalmente no vamos a estar infectados de esto. Normalmente ambos se ubican en el lóbulo derecho. Este, la mediana tiene algo y es que se tiene que contaminar por aguas sucias. Recuerden eso, pues tocaría que repasen el ciclo de la entamoeba histolítica. Ese es por agua sucia, se ingresan, normalmente primero hacen contacto con el colon y pues se quedan allá. El problema es que para que llegue hasta el hígado tiene que ir por vía enterohepática, es decir, por las venas, ¿sí? Coge por las venas, por circulación portal, va a la vena porta, va al hígado y allá se queda y se empieza a reproducir. Pero pues para eso primero tiene que llegar al, al intestino en teoría, ¿sí? Aunque también podría pasar directamente sin provocar los síntomas de una colitis a causa de entamoeba. O sea, no es obligatorio que primero provoque la colitis. O sea, directamente puede pasar, sí, pero estoy diciendo por qué vía ingresa, que es por sanguínea, por la circulación porta. Bueno, seguimos. Antes de eso, bueno, aquí hay otras imágenes de abscesos piógenos. Como ya hemos dicho, la más frecuente es la de coli. Pues ya. Entonces aquí vemos un absceso, aquí otro pequeño. Aquí vemos los múltiples abscesos, uno acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá. Y ya. Bueno, un caso, para ver si están poniendo cuidado. Oye, ¿a quién le toca? A Cualquiera, Tatiana, elija. a Tatiana como saludo no le va a tocar. Y como Juliana abrió el micrófono solo para echar cizaña, le toca a Juliana. Yo no eché cizaña, solamente dije que eligiera usted o de... Bueno, ¿leo o cómo? Oh, obvio. Es que no Ya, se ve bien. no se ve bien. No, no, o sea, no, el... No sé qué dice arriba. Varón de 47 años, sin Sin antecedentes. antecedentes de interés que cuya agencias prefiere tratar de grados con escalofríos y sudoración. Y una semana de evolución acompañada de dolor pediátrico y malestar general. Se realiza TAC abdominopélvica con contraste endovenoso que muestra la imagen. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable? Pues si una cosa tiene escalofríos, sudoración, dio una firmana, o sea que es agudo,
se realiza un TAC, yo diría que sería un acceso hepático. Última Pues palabra. hemangioma hepática, hepatocarcinoma y reemplazo neurológico con necrosis. Pues necrosis no sería, habiendo ¿Tú? sin hígado. Sí, acceso hepático. Yo digo que es acceso. Mira que inviten una fría por allá. Tiene como calor. Está despecho. A ver, ya toca la música ya escuchando. La cocina. Entonces, ¿cuál? Digo que es un acceso hepático. Pienso. Ajá. Este. ¿Por qué causa probablemente? Por un piógeno. Entonces ahí está la explicación. El cuadro clínico indica un claro procedente infeccioso acompañado de dolor abdominal. Como usted había dicho, pues el patrón de fiebre y tales. Y pues correspondería a un absceso hepático. Los hemangiones suelen ser asintomáticos. Esto es lo que les decía, los tumores de sangre. Que si pues se llegan a biopsiar, produces una hemoperitoneo, una hemorragia interna, por así decirlo. Pues grave, grave. Ya la cago. Y pues el hepatocarcinoma no suele producir un cuadro febril, a menos que sea un síndrome, un paraconstitucional, un síndrome constitucional. Es decir, no me acuerdo cómo es exactamente la palabra ahorita, pero pues los síntomas paraneoplásicos, que pues pueden producir una proteína febril muy exótica que produzca la fiebre, pero pues no va a ser con ese patrón, porque va a ser algo continuo. Recordemos que por lo menos del absceso de piógeno, el patrón va a ser sobre todo con la diaforesis, muy intensa. Y la hiperplasia anular focal es una entidad benigna que suele cursar con síntomas de hipertensión portal, sin más. Bueno, diarreas. En diarreas tenemos que hay tres mecanismos patológicos primarios de la diarrea, que es de hipersecreción, malabsorción o inflamación. Más adelante les voy a explicar otros. En hipersecreción tenemos que la más frecuente es por Escherichia coli enterotóxico, ¿sí? Malabsortivo, que es la osmótica, también puede darse por un coronavirus, rotavirus o la Ausonia intracelularis. Y por inflamación, normalmente Clostridium y Salmonella entérica. Entonces aquí tenemos que la diarrea osmótica, que aquí era en el anterior la malabsortiva, es un tipo de diarrea en la cual se da por exceso de solutos en la luz intestinal que no son absorbidos. Pues esto eleva la presión, bueno, la osmolaridad osmótica, perdón, y favorece la retención del agua o incluso la salida del propio intestino, o sea, del cuerpo hacia la luz. Esto normalmente se da por el déficit de la capacidad de digestión, absorción, ya sea por múltiples causas, porque no tenemos, por ejemplo, una diarrea osmótica a causa de no poder este, separar las disacariasas o la lactosa. Esto, por ejemplo, se puede dar en niños que sean intolerantes a la lactosa, etcétera, que pues les provoca que la leche materna o la leche en tarro o lo que sea, al tomarlas les provoca una diarrea. ¿Por qué? Porque no la pueden absorber y como eso es muy concentrado, provoca la salida de agua del intestino y provoca la diarrea. Este, Normalmente se da sobre todo en el intestino delgado, se origina allí, pero cuando puede llegar al intestino grueso, este superávit de solutos puede favorecer aún más la salida de agua y pues aumenta la secreción. Normalmente estas van a tener un pH ácido y suelen mejorar con el ayuno. Esto es importante. El ayuno es la cura para la diarrea osmótica hasta que pues se trate o se pase la infección vírica, bacteriana o se halle la alergia, la intolerancia a un alimento. Después tenemos la diarrea secretora, que es la secretora ocurre cuando la secreción del agua ocurre hacia la luz del intestino hacia la luz intestinal. Supera la capacidad de absorción de esta molécula en el intestino,
y se relaciona habitualmente con presencia de toxinas como las producidas por la Escherichia coli enterotoxigénica, que actúa activando canales de intercambio de iones en la membrana del enterocito, permitiendo la secreción descontrolada de agua y electrolitos hacia la luz. En pocas palabras, no hay un problema en la absorción, sino que por la secreción de agua hacia la luz y pues más lo que ya haya allí, no se puede llegar a compensar esa absorción. Y eso se debe a que hay toxinas, probablemente provocadas por las toxigénicas. Este, recuerden esto, las enterotoxigénicas no van a destruir muchas veces directamente el enterocito. Cuando destruyen directamente el enterocito se van a llamar este, enterohemorrágicas, si no recuerdo mal. O sea, eso es mentira. Y pues esto va a provocar esto. Entonces, normalmente por la secreción va a ser más de un pH básico alcalino y estas no se relacionan con procesos de ingesta. Es decir, yo me comí unas salchipapas en la osmótica y las salchipapas pasó derecho. O sea, no la digerí, no me generó malestar gastrointestinal. En cambio, la secretaria, usted comió las salchipapas, puede ser que le produjo molestia, más sin embargo, a las 3 horas, 5 horas, 10 horas de no haber comido nada, sigue dando diarrea, diarrea, diarrea. Este sobre todo es muy peligroso porque puede, favorece los procesos de deshidratación. Está también la osmótica también, pero pues está relacionado con la ingesta, entonces se puede controlar más fácilmente. Ahora, diarrea exudativa inflamatoria. Tenemos que la exudativa inflamatoria es la consecuencia de la erupción del epitelio intestinal del enterocito y más frecuentemente por la multiplicación de un microorganismo patógeno allí, ya sea un virus o bacteria. Un virus porque tiene que entrar al enterocito a destruirlo y provocar la lisis para liberar sus hijitos. Y los bacterias, pues, son las bacterias. La destrucción del epitelio conduce a la exudación del plasma o incluso la sangre hacia la luz intestinal, unida a una ineficiente absorción del agua, por lo mismo, o sea, se combinan los anteriores. Si yo destruyo el enterocito, tampoco va a poder absorber. Listo. Y a través de mediadores de la inflamación, citocinas, etcétera, estimula la secreción. Entonces también favorece la salida de agua, mezclando osmótica, secretoria y en este caso lo nuevo que es destrucción del enterocito exudativa inflamatoria. Esto se recupera cuando ya se hace el proceso de regeneración celular y se recupera ese epitelio. Generalmente se considera la existencia de una diarrea cuando hay más de 2 deposiciones al día, normalmente mayores a 200 mililitros, si no recuerdo mal. Aunque bueno, eso es lo más complicado, diarrea es diarrea. Entonces la persona no se va a poner como a ¿cuánto volumen de mierda me salió? Entonces no. Entonces normalmente suele ser un número, una gran cantidad de, de posiciones que en menos de 24 horas, que normalmente pueden llegar a verse sangre. En nuestro medio, la principal etiología en la edad infantil es la vírica, por ejemplo, un rotavirus, etcétera. Y pues también puede ser agentes bacterianos los predominantes en ciertas épocas del año o niños mayores. Al ser bacterianas, algo de lo que les quería decir es que tienen dos mecanismos: daño por la propia bacteria o por toxinas que produce la bacteria causada de un bacteriófago. Entonces, por ejemplo, yo tengo una salmonella, una E. coli enterotóxica. Entonces, esa enterotóxica yo me la pude comer con la empanada o me pude comer un bacteriófago, que es más raro, pero me pude comer un bacteriófago y que en mi intestino se produciera ese cambio de una salmonela normal de la microbiota a una enterotóxica. O otra es que yo me comí una empanada llena de toxinas producidas por las E. coli enterotóxica y pues yo me comí no me comí la propia bacteria, pero sí las pinches toxinas. Entonces me van a hacer el mismo efecto. Este,
Las cuatro grandes categorías de virus son el rotavirus, astrovirus, adenovirus entéricos y el calcitovirus en humanos. Los rotavirus constituyen el principal agente etiológico productor de diarrea infantil y los adenovirus entéricos, el calcitovirus y astrovirus producen un cuadro clínico más leve, o sea, no es tan grave. El rotavirus pues es el principal agente etiológico causante de muerte infantil por diarreas. Respecto a la etiología bacteriana, los agentes predominantes son la salmonela, en Campylobacter, seguidos por la Shigella, Salmonella y Yersinia spp, no me acuerdo qué significa. Y en la mayoría de estudios epidemiológicos infantiles, estos agentes son detectados más frecuentemente en pacientes con gastroenteritis tratados de forma ambulatoria. ¿Qué quiere decir? O sea, que les doy un antibiótico o lo que sea, le pueden generar resistencia y pues facilita la proliferación de estos. O que no le manejamos correctamente. Este, la gran pérdida de líquidos y electrolitos puede derivar en un cuadro de deshidratación. Esto es más frecuente en niños pequeños y pues también si acaso en adultos mayores, por lo mismo, porque su porcentaje de agua es diferente. Y pues perder 4 litros en un adulto no es lo mismo que perderlos en un niño. Un niño probablemente perder así sea medio litro de agua sea muy grave, si solo pesa 2 kilos. Y pues, chao. Aquí tenemos otra tablita de la epidemiología. Tenemos causas de diarrea aguda, tenemos por infecciones entéricas o extraintestinales, alérgicas por alimentos, intolerancia a la lactosa, proteínas de la soya, o hay otra que es por comer demasiados azúcares, por así decirlo. Nosotros nos vamos a gastar las disacariáceas que están en el borde del cepillo de nuestro intestino. Entonces, al consumir tanto azúcar, nos gastamos esas disacariáceas, no vamos a poder absorber todo eso y va a generar una presión osmótica, generando un mal de diarrea osmótica o mal absortiva. Bueno, trastornos en la absorción o digestión, de lo que hemos dicho, es la sacarasa isomaltasa o lactasa, y en aspectos quirúrgicos también pueden ser producidos por apendicitis aguda, vaginación del propio intestino, y ya. En la etiología viral tenemos el rotavirus del grupo A, adenovirus, estrovirus, falcivirus en humanos. Y diarrea parasitaria está la Giardia lamblia, Cristoporidium. Y en bacteriana, Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia y Escherichia coli. Aquí está lo que les decía. El enterotóxico va a producir toxinas y no va a destruir propiamente el enterocito, como mucho el borde en cepillo y los canales. Y el entero hemorrágico va a afectar todo el enterocito y pues va a provocar inflamatorios secretorios. Y ya, gracias. ¿Alguna pregunta? No, pues todo muy claro. Muchísimas gracias. Me envía las diapos. Tan buenas. Bueno, igual yo grabé, los voy a subir ahorita les mando el link del video, por si van a mirar algo, o lo que sea, si les sirve. Entonces, hasta luego. Hasta luego, gracias. 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 Chao. Dani, una pregunta Mm. que yo no entendí qué íbamos a hacer hoy en Chismosa Juliana. ¿Verdad? Ah, pero pensé que nació de acá. Bueno, chao. Pues, Ya, chismosa, sí. No entendí qué íbamos a hacer en